Hola a todos. En el video podcast de hoy nos acompaña Lina Rincón. Ella es referente del grupo de violencias basadas en género, puntualmente de violencia sexual de la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es psicóloga y tiene un máster en psicología. Cuenta con experiencia en el desarrollo e implementación de programas de prevención en entidades públicas y privadas. Lina, gracias por atender a la invitación para hablar de un tema bastante importante, la credibilidad y apoyo, lo que necesitan niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Hola Diana, gracias a ustedes por la invitación. Lina, me gustaría empezar preguntando cuáles pueden ser las respuestas esperadas de las víctimas de violencia sexual y cuáles son las afectaciones que experimentan estas víctimas y que pueden persistir a lo largo del tiempo e incluso agravarse. Listo, Diana. Bueno, creo que para comenzar es muy importante que entendamos que la violencia sexual tiene muchos tipos, muchas características y que esta constituye una violación a los derechos humanos. Es una de las vulneraciones más graves que puede presentar una persona y cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, no podemos encasillarlos a una sola categoría o a un solo tipo de afectación. Existen muchos tipos de manifestaciones de estas afectaciones, de estas problemáticas que se desarrollan. Entonces tenemos que tener en cuenta que de entrada no podemos esperar un solo tipo de respuesta o un solo tipo de perfil, sino que tenemos que estar dispuestos a reconocer que al ser una problemática tan compleja y una vulneración tan grave, podemos encontrar muchas manifestaciones. Algo que es importante reconocer también es que hay varios componentes, entonces tenemos que tener en cuenta la etapa o la edad del niño, niña o adolescente, cuando nos manifiesta, tanto en el momento en el que nos manifiesta el evento sexual, cuando lo narra, como en el momento que ocurrió, porque suele ocurrir que han pasado meses o años cuando los niños deciden comentar el hecho de violencia. También la relación que se tiene con el posible agresor. mm, Otros aspectos que tenemos que tener en cuenta si existen otro tipo de vulneraciones, es decir, si existen vulneración económica, vulneración, otro tipo de violencia como violencia intrafamiliar. Todo esto agrava las respuestas que se dan a partir de la violencia sexual. Agrava o puede también servir como factor protector, dependiendo del contexto del niño. Si el niño se encuentra escolarizado, si ha recibido servicios de salud constantemente. Todos estos son factores que tenemos que tener en cuenta en el momento en el que nos revelan un posible hecho de violencia sexual. Tenemos que tener, dime. A ver. Listo. Tenemos que tener en cuenta también que los niños, niñas y adolescentes, o el cuidado de los niños, niñas y adolescentes es responsabilidad de todos como sociedad. No es únicamente de las instituciones educativas o instituciones como el ICBF, sino que todos como sociedad, principalmente los adultos, tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, en el momento en que nos enteramos de un posible hecho de violencia sexual o una vulnerabilidad asociada a la violencia sexual, tenemos que ser conscientes que somos nosotros los responsables de brindar apoyo, de brindar atención y de ayudar al niño a que reciba el acompañamiento que necesita para que este hecho no genere mayor efecto en su calidad de vida, en su historia de desarrollo o en el mismo entorno en el cual se está desenvolviendo, ya que esta atención también puede ir dirigida a su familia o a las personas con las que convive. Dentro de las afectaciones, tenemos 6 tipos de afectaciones. Estas afectaciones las categorizamos así dentro del lineamiento de atención del ICBF, más para que podamos reconocer cuáles se pueden estar manifestando con mayor intensidad y en cuál debemos prestar mayor atención cuando vayamos a hacer una intervención o un reconocimiento de los hechos, más no quiere decir que se presenten las 6 afectaciones del mismo modo, en la misma cronología en todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de cualquier hecho de violencia sexual. Eso tiene que quedar muy claro. Todos somos distintos, todos lo manifiestan de forma distinta. Es para que tengamos una guía. La primera, las afectaciones asociadas al cuerpo, quiere decir las asociadas a la somatización o a las respuestas corporales tras un hecho de violencia. Esto puede representarse por medio de dolores de cabeza que no tienen una explicación por otro
tema médico, dolores estomacales, eh, también sudoración, cualquier tipo de cambio a nivel corporal que pueda verse asociado o que no pueda haberse explicado mejor frente a un tema médico diferente, puede ser un indicio de violencia sexual. En niños pequeños suele ocurrir en esta área del cuerpo, en niños muy pequeños, que retroceden en los ciclos de desarrollo en los que van avanzando. Entonces, si ya tenían control de esfínteres, por ejemplo, suele ocurrir que pierden esta, pues, esta habilidad que ya habían desarrollado, entonces empiezan otra vez a orinarse en la cama, a tener ciertas regresiones en el desarrollo. O si ya son mucho más independientes, suelen empezar a buscar mucho más a sus padres o sus cuidadores como si fueran niños más pequeños. Entonces, estas son las representaciones en el cuerpo. Estas afectaciones no se dan inmediatamente, suelen ser síntomas tardíos, llamamos nosotros, es decir, pueden aparecer meses o incluso años después del hecho de violencia. El segundo es la culpa. La culpa está más asociada a nuestra cultura, a nuestro sistema socioeconómico, a nuestro sistema cultural, ya que las personas que son víctimas de violencia sexual las solemos estigmatizar. Y esta pregunta de qué hice yo o qué debía haber hecho en este momento de la violencia suele también ser una pregunta que tienen los niños, niñas y adolescentes. Entonces se sienten muy culpables de los hechos, piensan constantemente en por qué accedieron, por qué no. Además que los hechos de violencia con niños, niñas y adolescentes se suele dar a partir de la manipulación con personas que tienen cierta autoridad sobre ellos, lo cual hace que ellos sientan que es su culpa por haber accedido, por haber aceptado, entre comillas, y esto impide también que cuenten a tiempo, que narren los hechos a tiempo, que se realice la denuncia, porque esta culpa, que suele ser asociada también a estos estereotipos de género y de sexo, suele impedir que narren los hechos en el momento que es. La culpa aquí la entendemos como una respuesta emocional más que como un juicio, ¿no? O sea, no es como el quién es culpable, sino esta sensación de culpa como la respuesta de culpa que tenemos los seres humanos, que es una emoción natural, pero cuando hablamos de hechos de violencia sexual se suele presentar de forma muy intensa y genera mucho malestar en la persona que lo vive. El tercer componente es el trauma. Todo hecho de violencia sexual nosotros lo consideramos como un evento traumático sin importar el tipo de violencia sexual. Importante recordar que hay varios tipos y es un evento traumático porque es un evento que sobrepasa las capacidades del niño, niña, adolescente para enfrentar la situación, porque es inesperado, porque no se sabe cómo actuar en el momento en el que ocurre. Y cuando nosotros hablamos de eventos traumáticos, entendemos que para las personas esto empieza a generar unas secuelas a largo plazo. Entonces, ¿qué situaciones o qué síntomas puntuales se asocian al trauma? Las pesadillas, los flashbacks, es decir, que el niño puede estar despierto y de un momento a otro recuerda el hecho de violencia y esto le genera miedo, llanto en cualquier momento del día. Eh, el cuerpo también recuerda el evento de violencia, entonces puede que yo no esté pensando en esto que ocurrió, pero el niño se pone tenso, de un momento a otro cambia su postura corporal. Todos estos síntomas están asociados al trauma. El siguiente es el silencio. Entonces, muchas veces también por la culpa o por el trauma, ya sea porque, por ejemplo, los hechos traumáticos muchas veces afectan la memoria, pues a veces los recuerdos no son claros y por la culpa se prefiere guardar silencio. Los niños, niñas y adolescentes no son, digamos que en el proceso inicial de la denuncia no son capaces de verbalizar los hechos de violencia. Y la persona que esté enterándose de la situación tiene que evitar como indagar, decir, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo fue? Porque si el niño, niña o adolescente no tiene la capacidad en ese momento de evocar estos recuerdos, esto va a ser una situación revictimizante, va a aumentar la sensación de culpa y va a generar esta sensación de que están dudando de mi versión porque no soy capaz de recordar adecuadamente los hechos de violencia. Entonces, el silencio es algo que debemos entender y respetar. Y
nos enteramos de que un niño o niña adolescente sufrió algún tipo de violencia sexual, no es nuestra responsabilidad determinar si es verdad, si es mentira, cómo fueron los hechos. Esto es responsabilidad de los profesionales que realizan la atención en cada uno de los sectores, que ya lo vamos a hablar, pero no es responsabilidad de quien recibe la noticia determinar la veracidad de los hechos, ni cómo fue, ni el tipo de violencia, sino acompañar y escuchar. Entonces, nunca debemos presionarlos a que nos cuenten nada. Y los dos últimos componentes, que los digo juntos porque están muy relacionados, son el olvido y el volver a generar estas competencias. Entonces, estos ya hablan más de un proceso de recuperación. Cuando hablamos de olvido, no se trata de que la persona borre de su memoria el evento de violencia, sino que la integre a su ciclo vital y que si la llega a recordar en algún momento no le genere una afectación emocional significativa, sino que pues se vuelva un recuerdo más, como cualquier recuerdo. Y el generar competencias son todas estas acciones que podemos desarrollar en niños, niñas y adolescentes para evitar, uno, que vuelvan a ser victimizados y dos, que ellos también reconozcan que las afectaciones que pudo tener este evento en su vida no, no van a marcar su desarrollo, que ellos son capaces de hacer otras cosas, que son autónomos, que se pueden sentir seguros en el mundo, que son eficientes en cualquier tarea. Entonces, esto es más como desde el proceso de recuperación. Mm, Creo que esto es como general las afectaciones que podemos encontrar. Importante, como les decía, entender que esto puede ocurrir en cualquier momento, no necesariamente después del hecho de violencia sexual, que puede ocurrir meses o años después, y que si nos enteramos que un niño o niña adolescente es víctima de violencia sexual, lo primero que tenemos que hacer es escuchar y llevarlo al centro de salud más cercano para que le brinden la atención necesaria. A eso iba mi siguiente pregunta. La siguiente pregunta era, ¿qué debemos hacer ante una revelación de un hecho de violencia sexual? ¿Eso? Listo. Dice, bueno, lo primero, como les decía, escuchar. Siempre vamos a creer en la palabra de los niños, niñas y adolescentes y validar su malestar. Es decir, poder usar palabras como entiendo que hablar de esto es difícil para ti, entiendo que decidiste decirlo en este momento porque es el momento en el que te sentías listo o lista. ¿Qué necesitas de mí? Es otra pregunta que podemos realizar. ¿Qué necesitas de mí en este momento? ¿Cómo crees que yo te puedo ayudar? Pero nunca vamos a poner en duda lo que nos están diciendo y nunca vamos a juzgar. Nunca vamos a juzgar, nunca vamos a decirle, pero ¿dónde estabas? ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? Nunca vamos a dudar de su relato. Se debe buscar un espacio de escucha activa, es decir, si se nos acercan a contarnos un hecho tan grave, procuremos prestar atención a la persona con la que estamos hablando. No estar distraídos mirando el celular o, no sé, en un espacio público, sino que tratemos de llevarlo a un espacio privado, donde nuestra atención esté realmente centrada en lo que nos están contando. Como les decía, como los efectos de la violencia sexual son tan variados y tienen tantas, digamos que ramificaciones en la salud física y mental, lo primero que debemos hacer es garantizar la atención por parte del sector salud. Todo hecho de violencia sexual corresponde a una urgencia médica. Entonces, apenas nos cuenten los hechos, logremos como regular un poco el malestar del niño o niña adolescente desde validar su malestar, debemos explicarle que el paso a seguir es que reciba atención médica para que profesionales especializados en el tema puedan determinar qué tipo de atención y qué tipo de afectaciones realmente está presentando. No es obligación de quien recibe la noticia determinar todo esto, son profesionales especializados quienes lo hacen. Entonces son ellos quienes pueden como determinar y lo primero que tenemos que hacer es acercarnos al sector salud para que sean ellos quienes determinen todo esto. Y el segundo paso es activar el sector justicia, es decir, activamos salud llevando al hospital o al puesto de salud más cercano. Y lo segundo es presentar la denuncia ante la fiscalía, principalmente o preferiblemente en las primeras 24 horas siguientes al conocimiento del caso. Usualmente los hospitales y centros de salud orientan a las víctimas y a sus acompañantes en cómo realizar este proceso legal, en cómo activar la denuncia, en cómo acercarse a policía o a fiscalía, depende de la región también donde se encuentren, pero debemos estar atentos que se haga.
a que se inicie este proceso legal las 24 horas siguientes a que nos enteramos del caso. Lina, aparte de este apoyo en temas de salud y tema de justicia, ¿qué más apoyo debe recibir una víctima de violencia sexual y quién se lo debe brindar? Ok, bueno, la ley 1146 y el lineamiento de atención a víctimas de violencia sexual del ICBF determinan tres sectores de atención para los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. El primero es el sector salud, que ya lo mencionamos, que se encarga de brindar todo el seguimiento en salud física y salud mental, entendiendo la salud como algo integral. Y este sector se tiene que encargar de todo el proceso sin importar cuán demorado sea. Es decir, no solo la primera valoración, sino todo el seguimiento. Si necesita psicoterapia o atención, por ejemplo, por nutrición, el sector salud. Justicia, tenemos la denuncia ante la Fiscalía que se realiza las primeras 24 horas y aquí entran otras entidades como Procuraduría, Defensoría de Familia en la mayoría de situaciones, comisarías de familia, policía, dependiendo del hecho de violencia y quién sea el victimario. Entonces, si es una persona externa al núcleo familiar es Defensoría, si es una persona que hace parte del núcleo familiar es Comisaría de Familia, dependiendo del hecho de violencia, ahí participamos. Y está el último sector que es protección, que es donde se encuentra el ICBF, y por protección nos encargamos de garantizar todos los derechos del niño, niña y adolescente. Entonces, en protección se abre un proceso que se llama proceso de restablecimiento, proceso administrativo de restablecimiento de derechos. En este proceso lo que hacemos es una evaluación psicológica, social y de nutrición en unos periodos de tiempo determinados para garantizar que el entorno del niño sea un entorno seguro, que le permite su desarrollo y le permite su proceso de recuperación. Hay situaciones donde se identifica que esto no se cumple dentro del contexto familiar, por ejemplo, y es necesario retirar al niño, niña, adolescente del medio familiar, ir a otro tipo de, digamos que, instituciones con nuestros operadores, a casa hogar o internado especializado, dependiendo de cada caso. Y también si es población indígena, y estamos hablando de personas con discapacidad, todo esto cambia un poco las decisiones que se toman desde protección. Otra cosa que creo que es valiosa que quede clara es que estos tres procesos, lo ideal es que funcionen alineados, salud, justicia y protección, pero no es necesario que, por ejemplo, justicia avance para que protección avance o para que salud avance. O sea, si el niño o niña adolescente necesita un proceso psicoterapéutico o necesita garantizar que esté escolarizado o cualquier otro proceso, esto es primordial, incluso si el sector justicia se puede demorar un poco con la denuncia o con el proceso, con el victimario. Súper importante saberlo. Bueno, Lina, mi última pregunta, pero creo que es la más importante, es ¿cuáles son las líneas de atención del ICBF para reportar este delito o a dónde se deben dirigir las víctimas de violencia sexual en caso de que no haya acceso al ICBF? Bueno, el ICBF tiene una línea a nivel nacional, que es la 141, que funciona en todo el país 24/7, es decir, 24 horas a la semana, los 7 días de la semana. 24 horas al día, los 7 días de la semana. En esta línea puede llamar tanto el niño, niña, adolescente como la persona que se entera del hecho de violencia y se les va a dar la orientación para que accedan a los servicios de salud, justicia y protección lo más pronto posible. Existe otra línea gratuita nacional que es la 018.000 91 80 80, que es donde también pueden llamar en cualquier momento del día. Y como les decía, en estas líneas lo que se hace es más una orientación de a qué sectores deben acudir. Sin embargo, como repetí varias veces, cuando hablamos de violencia sexual es una urgencia en salud y lo primero que debemos hacer es entender que debemos llevar al niño, niña, adolescente a la institución de salud más cercana, sea hospital, sea puesto de salud de la cabecera municipal, en la entidad de salud más cercana, ellos deben tener un protocolo en este tipo de situaciones. Si consideramos que nos está haciendo bien, podemos también llamar a las líneas, podemos hacer los procesos al tiempo, pero lo primero es llevar a salud.
Bueno, Lina, muchas gracias por tu participación y a todos los que nos acompañan en estos momentos. Este es un tema que a diario vulnera los derechos de los niños y que, como tú decías, eh, nosotros, todos, la sociedad debe crear entornos seguros para ellos. Está clarísimo que a los niños, niñas y adolescentes se les cree, ¿verdad? Sí, sí, es súper importante que nunca dudemos de ellos, que sean profesionales quienes determinen las características de los hechos, y que tengamos claro que nunca debemos dudar de la versión del niño, niña y adolescente. Lina, muchas gracias. A ustedes, que estén bien.